Bienvenidos de nuevo a su programa Radio LLDM Jersey City. Hoy es domingo 1 de junio del año 2014. Les queremos agradecer por permitirnos de nuevo llegar hasta sus hogares en una emisión especial preparada para todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la Iglesia La Luz del Mundo, localizados en 11 Patterson Street, en Jersey City, Nueva Jersey. Nos puede seguir y lo invitamos que se unan a nosotros a través de los diferentes medios y las redes sociales, incluyendo nuestra página web www.lldmjerseycity.org y nuestro Instagram @lldmjerseycity. Si usted perdió, si por si acaso perdió alguna de nuestras emisiones, puede encontrar la repetición, la grabación en nuestro canal de YouTube. Y también, si tiene alguna pregunta o quiere mandar algún mensaje, lo puede hacer dejándonos un comentario en nuestro muro de Facebook. Nosotros con mucho gusto trataremos de transmitir su mensaje y contestar su pregunta al aire. Incluso también nos puede mandar un correo electrónico a cualquier hora a través de contacto @lldmjerseycity.org. De antemano queremos hacer una aclaración. Como siempre, no es nuestra intención ofender, insultar o mucho menos dañar la fe, el credo, los principios de cualquier persona que cree en Dios, que cree o tiene que sigue alguna norma o alguna doctrina religiosa. El día de hoy le queremos dar una cordial bienvenida a nuestros hermanos miembros del panel que nos acompañan cada domingo, comenzando con nuestro hermano Gerson. Hermano Gerson, ¿cómo se encuentra en esta tarde? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios y con alegría nuevamente estar con ustedes. Esperamos que lo que hemos preparado en esta tarde sea de aportación para ustedes y de un beneficio. Y nuestro hermano Levi Morales. ¿Qué tal, queridos oyentes? La paz de Dios a los hermanos. Siempre es un gusto para nosotros estar aquí en el programa y esperando que así como los otros domingos, también este programa lo disfruten tanto como lo hacemos nosotros. Y nuestro hermano Josué Rubí. Hermano Josué, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, hermano. Un saludo para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús y también para todos los radioescuchas que nos escuchan en esta ocasión. Muy bien. El día de hoy tenemos preparado un tema muy especial que creemos le puede servir en cuanto a su conocimiento, aportando a lo que usted ya conoce, si nos ha estado siguiendo, si nos ha estado viendo cada domingo. El día de hoy el tema es la fe. Y para comenzar, quisiera leer lo que uno de nuestros hermanos, miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, escribió acerca de la fe. La fe bíblica es un acto y una actitud que compromete todo el ser del hombre, su confianza más profunda, su fidelidad, su asentamiento intelectual, su adhesión emocional y su última esperanza. En síntesis, no nos equivocaríamos al afirmar que la fe de la Biblia compromete la historia entera de aquel hombre que acepta a Dios en su vida. Para hablar el día de hoy de este tema nos apoyaremos de manera especial en las Sagradas Escrituras, comenzando con la vida de un hombre que nos muestra la Biblia como un modelo de fe, hablando del hombre de nuestro Dios llamado Abraham. A Abraham se nos muestra a través de las páginas sagradas como un creyente en quien se mostraron claramente un considerable número de alternativas dramáticas en el horizonte de su vida de fe, porque la vida de Abraham fue precisamente eso, una vida de fe. Fue esta fe la que hizo que Abraham caminara en la presencia del Señor.
Y dice las Escrituras, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 3. Expresión, por cierto, cargada de un profundo significado, si porque ese caminar en la presencia del Señor quiere decir que Dios fue la inspiración de su vida, fue también su fuerza, su moral, su esperanza, pero sobre todo su compañero y amigo. Siguiendo con esta misma línea, en otra parte las Santas Escrituras nos dan la siguiente declaración. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Génesis capítulo 15, versículo 6. Con la siguiente declaración, Moisés, como autor de este libro, desea indicarnos que la fe de Abraham no solamente tuvo un mérito excepcional, sino que fue esa fe la que condicionó, comprometió y transformó por completo toda su existencia. Es por eso que nos parece tan oportuno el día de hoy comentar algunos de los episodios de ese apasionante drama de la historia que fue la vida de Abraham, drama que también fue un drama de fe. Iniciemos con el principio. Todo comenzó con una orden que al mismo tiempo es una promesa. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Lo puede leer en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿Cómo empezó todo? Nos preguntamos. Con una orden de Dios a Abraham, que a la misma vez era una promesa. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Creyó. Ahora bien, ¿qué entendemos? ¿Qué significa a él este creer? Le significó extender, confiar contra el sentido común, contra las leyes de la propia naturaleza, entregarse ciegamente, sin cálculos de por medio, y romper de manera definitiva con toda una vida donde las situaciones ya habían sido previamente establecidas, para ponerse literalmente en camino a sus 75 años de edad. Esto es tan extraño, o al menos tan poco predecible en su desenlace, que el propio apóstol Pablo nos dice que él salió hacia un mundo sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lo puede leer en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Pero esto no es todo. Esto es tan solo el comienzo, porque esta entrega tan confiada y generosa traerá para la vida de este hombre de 75 años costos muy elevados que le obligarán a colocarse por lo que le reste de vida en un estado de elevada tensión, no exenta de confusión y en ocasiones de una absoluta perplejidad. Para decirlo en pocas palabras, Dios sometió a prueba la fe de Abraham. Por principio de cuentas, los años pasan uno sobre el otro y el hijo de la promesa no llega. En distintas ocasiones Dios le promete a Abraham un hijo. Entre estos capítulos pasaron decenas de años y el hijo de la promesa no llegaba. Durante todos esos años Abraham le mostró algo a su Dios, le mostró su fidelidad a las promesas. Este periodo de tiempo es descrito por el apóstol diciendo, como escrito está, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Romanos capítulo 4, versículo 17. Y exactamente así debió haber vivido estos momentos a Abraham, en un creer en esperanza contra esperanza, porque en todo este tiempo vive una ansiosa espera, resistiendo contra todo para no desfallecer en su fe. Pero su creencia ya lo situaba en una clara rebeldía contra el sentido común y con las leyes naturales de la fisiología, recordando que a una edad avanzada Dios le había prometido un hijo, y conforme a la naturaleza sabemos que a su edad era algo imposible, pero él creyó, como decía el apóstol Pablo, en una esperanza contra esperanza. Bueno, el día de hoy nuestro hermano Gerson abundará un poco más acerca de lo que es la fe, qué significa, cuáles son sus efectos. Hermano Gerson nos va a hablar acerca de lo que es la fe. Adelante, hermano. Nuevamente, muy buenas tardes y seguimos adelante con nuestro programa. ¿Verdad? El día de hoy estamos hablando acerca de lo que es la fe. Hay diferentes tipos de fe, podemos mencionar, porque hay una fe, ¿verdad?, que todo el mundo tiene, o todas las personas pueden decir que creen en Dios. Entonces podemos tener todos un concepto, ¿verdad?, de decir que todos tenemos fe, pero hay cosas, ¿verdad?, que es necesario analizar y ver, que nos hacen entender que no todos, ¿verdad?, tienen fe, o no todos tienen la fe de Dios. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 2, el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos y dice a la iglesia que oren por ellos. Dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces vemos que aquí la Escritura nos está dando testimonio de que la fe, ¿verdad?, la que predican los apóstoles, es la fe de Dios, pero está dando a entender que no todos tienen esa fe. Entonces, por eso yo decía de que hay diferentes tipos de fe, porque hay una fe que se le llama fe silvestre, ¿verdad? Y es la que se puede decir que es algo común, que todo el mundo en todo el planeta dice creer en Dios, ¿verdad? Para tener esa fe no han necesitado escuchar doctrina, que se les hable la palabra de Dios, sino es algo con lo que el ser humano crece, ¿verdad?, creyendo que Dios existe, pero es una fe silvestre. También hay otra fe que es una fe histórica, y es aquella fe que el hombre pone por obra, ¿verdad?, según lo que sus padres le han contado. Por ejemplo, aquella mujer samaritana, ¿verdad?, ella seguía una fe que algo que sus padres le habían enseñado, y adoraban en el monte de Samaria, donde no deberían de adorar, pero según su fe, ¿verdad?, según la historia que sus padres le venían contando, porque por muchas generaciones ellos adoraron en ese lugar, estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Pero dice el Señor Jesucristo, vosotros, le dice, adoráis lo que no sabéis. Pero esa era una fe histórica, ¿verdad? Así en este tiempo hay muchos que cuando se les quiere invitar a la iglesia a razonar, ellos tienen algún rótulo en su puerta y dice, aquí somos de tal religión fueron nuestros padres, nuestros abuelos, y aquí nos vamos a morir. Están siguiendo, ¿verdad?, una historia. Están ellos
están guardando una fe histórica así, y dice que no aceptan otras denominaciones, ellos le llaman protestantes o cosas, ¿verdad?, por el estilo. Pero hay una fe que es la fe de Dios, ¿verdad? Y dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe, ¿verdad?, que nos va a llevar a la vida eterna. La fe de Dios, y la que viene por el oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, nace la fe, y entonces esa fe viene a ser el principio de una obediencia sincera a nuestro Dios. Porque en la fe silvestre todos dicen creer en Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos de esos que dicen creer en Dios son borrachos, son adúlteros, son ladrones? Si tú vas a la cárcel, ¿verdad?, y a los asesinos, a los criminales que están en la cárcel les preguntas si creen en Dios, ellos te van a decir que creen en Dios, que Dios existe, ¿verdad? A los pedrastras, ellos te van a decir que creen en Dios, ¿verdad? Pero porque esa es una fe silvestre que nace sola, ¿verdad?, que no nace de la verdadera palabra de Dios. Pero la fe que viene por el oír la palabra de Dios, esa trae, ¿verdad?, es el principio, como decía tu hermano, de una obediencia sincera. Y podemos ver en Génesis capítulo 22, en el versículo 18, de un hombre que oyó la palabra de Dios, ¿verdad?, y al oírla fue sincero y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y luego le da el motivo, ¿verdad?, por cuanto obedeciste a mi voz. Está hablando de Abraham, ¿verdad?, un hombre que es llamado el padre de la fe. Y entonces le dice Dios que él iba a alcanzar una bendición y que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham había oído primeramente la voz de Dios y la había obedecido. Sí, solamente quisiera aportar brevemente a ese comentario. La fe, dijo usted, hermano Gerson, tiene como efecto, produce la obediencia, tal como sucedió con el siervo de Dios Abraham. Y haciendo diferencia entre la fe de Dios y la fe silvestre, como lo llaman las Escrituras, es esa fe que no permite que entre la verdad, aunque podemos decir es una fe ciega, porque si les preguntas, como dijo usted, si le pregunta a usted a los criminales, a los que están en la cárcel, y no necesariamente los que están en la cárcel, sino aún en el mundo, los que son adúlteros, los que cometen actos que no son aceptos delante de nuestro Dios. Si usted les pregunta, ¿cree usted en Dios?, ¿qué van a decir? Van a decir que sí. Pero la verdadera fe de Dios produce obediencia. Así que si tiene la fe de Dios, entonces va a seguir los reglamentos de nuestro Dios, va a seguir los mandamientos puestos por nuestro Dios. Y la fe silvestre es una fe de fanatismo, es una fe, como dijo, de una fe histórica. Mis padres nacieron en esta religión, yo heredé esta religión, no acepto otras creencias, no acepto oír otras doctrinas, y por tal motivo, como consecuencia, no acepta escuchar la verdad de la palabra de nuestro Dios. Sí, yo también quería aportar, el apóstol Pablo, cuando da la definición de fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Aquí está lo que nuestros hermanos están comentando. No solo basta con decir que nosotros creemos que Dios existe. La fe hace que la persona se mueva a buscar a Dios. Esto es hacer su voluntad. Entonces, si decimos, decía el apóstol también, que la fe sin obras es muerta.
porque la fe nos hace que nos movamos a hacer obras para agradar a Dios, sabiendo que Él va a pagar todo lo que nosotros hacemos. Y en lo que mencionaba Leví, ¿verdad? Dice de que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces nos da a entender que aquel que cree en Dios y tiene fe en Dios y obedece a Dios, también está esperando algo. Está esperando, ¿verdad?, un galardón, una promesa. Entonces las personas que dicen creer en Dios, pero viven desenfrenadamente, ¿verdad?, o viven agradando a Dios de la forma que ellos quieren, no van a alcanzar esa promesa, porque es necesario obedecer. Dios, Y como dice ahí, es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, la fe produce el anhelo en el alma de estar cerca de nuestro Dios. Muy bien. Entonces, ¿verdad?, estábamos diciendo de que el que tiene la fe de Dios también tiene una esperanza, tiene una meta, ¿verdad?, que es alcanzar el galardón de nuestro Dios. La promesa que Abraham recibió es de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. La promesa que Abraham, ¿verdad?, recibió era de que su descendencia sería como las arenas de la mar y como las estrellas del cielo. Pero fue necesario, ¿verdad?, que él obedeciera a la voz de Dios. Y en esa obediencia sale Abraham, ¿verdad?, de su tierra y sale de su parentela, ¿verdad? Y como lo mencionaba nuestro hermano Abraham al principio, salió sin saber a dónde iba, porque no se le dijo a dónde iba a llegar, ni cuánto tiempo le iba a tardar llegar, sino que él creyó y él obedeció. Y no solamente obedeció en salir, sino que, ¿verdad?, su fe estaba firme, que le llegó una prueba, ¿verdad?, de nuestro Dios cuando le dice que le ofrezca a su hijo en holocausto, aquel hijo en el cual Dios le había prometido esa descendencia. Y dice en Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero veamos el pensamiento de este hombre que tenía fe en el versículo 19, pensando Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces vemos qué grande, ¿verdad?, era la fe de Abraham, que él estaba entregado a Dios y confiado en él. Otro ejemplo que podemos tomar es el ejemplo de Noé, que cuando nunca había llovido en la tierra, sino que la palabra de Dios dice que había un vapor que salía de la tierra y eso era para regar las plantas, pero entonces nunca había llovido, Dios le habla a Noé y le dice que construya un arca porque va a venir un diluvio y que va a destruir a la humanidad, pero que todo aquel que entrara en esa arca iba a ser salvo. Y empieza, ¿verdad?, Noé a construir aquella arca. Fue la fe de Noé, ¿verdad?, que a pesar de que nunca se había habido lluvia, pero como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Noé estaba, ¿verdad?, convencido, persuadido, estaba cierto de que Dios le había hablado y él obedeció a su palabra. Ya para terminar, un último punto que quisiera dar es, ¿verdad?, de que la fe de Dios es necesario guardarla por tres motivos. Primeramente, porque la fe es dada una sola vez, la fe de Dios, ¿verdad?, no la histórica, sino la que decía el apóstol Pablo, porque no es de todos la fe. Esa fe es dada solamente una vez. Dice en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Por eso es necesario cuidarla, guardarla, contender, ¿verdad? Y permanecer en ella, porque es solamente dada una vez. Y esto lo confirmamos en Hebreos 6:4, cuando dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, ¿verdad? Gustaron de la buena palabra de Dios, que es la que produce la fe, el oír la palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, dice, ¿verdad? Porque es imposible que estos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndonos al vituperio. Entonces, es dada una sola vez, es imposible que el que pierde esa fe, ¿verdad?, vuelva a recuperarla. Y el tercer punto es porque, como ya lo mencionábamos en Hebreos 11, en el versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿verdad?, es necesario oír la palabra de Dios para que crezca esa fe y obedecer a esa palabra para alcanzar el galardón. Esa es mi aportación, espero sea, ¿verdad?, de ayuda a su conocimiento. Sí, Dios le pague, hermano Gerson. Y como bien decía hacia el final del tema que habla nuestro hermano Gerson, es necesario cuidar la fe, protegerla, porque es dada solamente una vez a los santos, esa misma fe que nace por el oír de la palabra de nuestro Dios. Y es importante que esa fe se nutra, se fortalezca escuchando la palabra de nuestro Dios y poniéndola por obra, porque conforme vamos poniendo por obra la palabra de nuestro Dios, la fe va creciendo, la fe se va fortaleciendo. Y esa es la invitación que hacemos a todos los que nos escuchan, que se den el tiempo de visitarnos, de estar con nosotros, un tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios, porque mi alma y la alma de todo ser viviente es necesario, gime escuchar la palabra de nuestro Dios. Iremos a nuestra primera pausa y al regresar nuestro hermano Josué Rubí nos estará hablando acerca de la fe de Dios, abundando más en ese punto, pero también hablando acerca de la fe que hay en el mundo o la fe que existe fuera de nuestro Dios. Siga en sintonía con nosotros, somos Radio LLDM Jersey City.
A su programa Radio LLDM Jersey City. Y tenemos con nosotros a nuestro hermano Josué Rubí, que nos estará hablando acerca de la fe de nuestro Dios y también la fe del mundo. Hermano Josué Rubí, adelante. Muy interesante, ¿verdad? El tema que se está tratando en esta tarde, acerca de lo que es la fe. Y pues ya hemos escuchado, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos han venido hablando acerca de lo que es esta fe tan hermosa, esta fe tan preciosa, ¿verdad?, como lo es la fe de Dios. Pero mencionaba nuestro hermano Gerson anteriormente acerca, ¿verdad?, de que hay una fe que es una fe verdadera, que es la fe de nuestro Dios. Pero también decía él, hay una fe silvestre, hay una fe humana, una fe que tiene cualquier persona, cualquier, ¿verdad?, hombre que hay en el mundo. Pero estos dos tipos de fe tienen una gran diferencia, ya que la fe de nuestro Dios, obviamente, ¿verdad?, proviene de nuestro Dios. Y mencionaba nuestro hermano un texto anteriormente donde decía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Entonces, la fe de Dios, decimos, proviene de nuestro Dios y viene, ¿verdad?, llega a cada uno de nuestros corazones a través de la palabra de nuestro Dios, a través, ¿verdad?, de un enviado de Dios, que es el que tiene la palabra de nuestro Dios. ¿Y de qué, verdad, le sirve la fe de Dios al creyente, al hombre? La fe, verdad, le sirve al creyente para creer en Dios como único y suficiente Dios, que ha enviado, verdad, a su Hijo Jesucristo por amor de cada una de nuestras almas, a morir, a padecer por cada uno de nosotros, para que todo, verdad, aquel que en él cree, como dice su santa palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le sirve también al hombre para creer en las promesas que nuestro Dios ha hecho, verdad, a través de su Hijo Jesucristo, para creer, verdad, que todo lo que nuestro Dios ha prometido, a su momento, verdad, va a tener un fiel cumplimiento. Le sirve también al hombre para aceptar los designios, la voluntad de nuestro Dios, aunque su razón, verdad, en el instante, en el momento, no lo comprenda. La fe de Dios también le ayuda al hombre para someterse, para sujetarse a la palabra de nuestro Dios y a llevar una vida santa, una vida digna, ¿verdad?, como es de un verdadero cristiano delante de nuestro Dios. Y escuchábamos de nuestros hermanos también que la fe de nuestro Dios tiene manifestaciones, la fe de nuestro Dios tiene efectos, y uno de esos efectos de la fe son las obras, porque nos dice el apóstol Santiago en una parte de las Sagradas Escrituras, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 14 en adelante, donde nos habla el apóstol Santiago acerca de que la fe sin obras es una fe muerta. Y decía él: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos, ¿verdad?, en esta parte de las Sagradas Escrituras,
que la fe verdadera, la fe de nuestro Dios, no es una fe muerta como la que posee, ¿verdad?, las personas, como la que posee la gente en el mundo. Y no es que no creen en Dios, porque creen en la existencia de un Dios. Muchos, ¿verdad?, creen también que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, que lo ha enviado a la tierra a morir, ¿verdad?, por todo el mundo. Pero la diferencia, ¿verdad?, es que ellos no se sujeten, no se someten, ¿verdad?, a la palabra de nuestro Dios. Y llevan, ¿verdad?, ellos una vida, viven una vida, ¿verdad?, a como pues les parece a ellos, pero no se sujetan a la santa palabra de nuestro Dios. Mientras, ¿verdad?, que el cristiano, aquel, ¿verdad?, que posee una fe de nuestro Dios, una fe verdadera, se sujeta y se somete, ¿verdad?, a la santa palabra de nuestro Dios, llevando una vida digna de nuestro Dios. ¿Y cómo, verdad, entonces se adquiere esta fe? Decíamos anteriormente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Pero hay una parte de las Sagradas Escrituras que también me gustaría invitarles a que analicemos en esta tarde, que se encuentra en el libro de la Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 4 y 5. Nos dice esta parte de las Sagradas Escrituras: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una hermosa parte, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, donde podemos ver, podemos entender nosotros que para tener una fe verdadera de nuestro Dios, pues es necesario, ¿verdad?, ser nacido de Dios. Es necesario, ¿verdad?, ser hijo de Dios para que, ¿verdad?, venga esa fe de nuestro Dios, obviamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, a través de su palabra, a cada uno de nuestros corazones, y esa fe nos ayude, ¿verdad?, a actuar, nos ayude, ¿verdad?, a obrar de una manera digna, de una manera justa, de una manera agradable delante de nuestro Dios. Y dice, ¿verdad?, que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe, ¿verdad?, es una hermosa virtud que nos ayuda a cada uno de nosotros a pasar momentos difíciles, a pasar, ¿verdad?, dificultades, situaciones, ¿verdad?, adversas que llegan a cada una de nuestras vidas, pero que, ¿verdad?, el que posee esta hermosa fe, esta hermosa, ¿verdad?, virtud dada por Dios a través de su santa palabra, a través de sus enviados, no hay, ¿verdad?, nada que lo mueva, no hay nada, ¿verdad?, que lo extravíe de su sentimiento, de su pensamiento, de su fe, ¿verdad?, de donde tiene puesta, ¿verdad?, su fe. Y anteriormente mencionaban nuestros hermanos también una parte de las Sagradas Escrituras donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, hermano Rubí, en lo que estaba mencionando de que la fe nos va a ayudar a pasar una situación adversa o difícil, ¿verdad?, pero es la fe que nos va a ayudar a vencer. Yo quisiera colaborar con el ejemplo de aquel hombre llamado Job, que, ¿verdad?, él vivía muy próspero y muy bendecido, pero vino a él una prueba muy grande, difícil, que sus ganados, sus casas, sus hijos perdieron la vida, y aún llegó a él una enfermedad. Pero dice en Job capítulo 13, versículo 15, dice sus palabras: he aquí, aunque Jehová me matare, en él esperaré. O sea, estamos viendo, ¿verdad?, la fe que estaba firme
en Job, a pesar, ¿verdad?, de la difícil situación que él estaba llevando en ese momento. Así es, hermano, Dios le pague. Y también está ese hermoso texto donde hablaba el apóstol Pablo y decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y decía él, he guardado la fe. Por lo demás, decía él, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor justo juez en aquel día. Pero decía él, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero qué hermoso, ¿verdad? Decía él, he guardado la fe. Porque si también analizamos la vida del apóstol Pablo, no fue una vida fácil. Fue una vida difícil, una vida llena de sufrimientos, de enfermedades, padecimientos, y él mencionaba en una parte de las Sagradas Escrituras todas las cosas que él había pasado: naufragios, azotes, ¿verdad?, desvelos, cárceles, muchas situaciones que había pasado él, ¿verdad?, en su vida, pero que semejante, ¿verdad?, a lo que nos dice la palabra del Señor, hablando de lo que es la fe en Hebreos, que dice que Moisés se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Entonces, así es que se sostiene, ¿verdad?, los hombres de nuestro Dios. Y en esa experiencia que el apóstol Pablo llevaba, como usted menciona, ¿verdad?, él le dice a la iglesia en algo que él había vivido allá en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 34 en adelante. Dice, ¿quién nos separará, dice, del amor de Cristo? Y empieza a mencionar, ¿verdad?, dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero la fe que había en él y lo que ya había vivido, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Siempre vencía, ¿verdad?, y triunfaba por la fe que había en él. Así es, hermano. Bueno, y es que la verdadera fe de nuestro Dios, pues bíblicamente se puede ver que tiene que ser probada. Dice en el libro de Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, dice, que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesta Jesucristo. Cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis, dice, sin haberle visto. Dice aquella parte que ya creo que ustedes han mencionado, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es hermoso, ¿verdad?, que el cristiano está convencido en algo que es invisible, en algo, ¿verdad? El cristiano espera en algo que sus ojos materiales no pueden ver, pero a través de la fe él puede ver todas esas cosas, y por eso, ¿verdad?, se somete a la palabra de nuestro Dios, se sostiene, ¿verdad?, como viendo al invisible, y la fe es una hermosa virtud que le ayuda para pasar todas estas situaciones adversas, ¿verdad?, de su vida, porque sabe que al final de todas estas cosas está, ¿verdad?, la promesa que nuestro Dios ha hecho y que en un momento, ¿verdad?, van a obtener ese hermoso galardón. Hermano Abraham, Sí, Dios le pague, hermano Josué, y aportando solamente al punto, al final, ¿verdad?, de lo que mueve la fe. Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. La fe del mundo los mueve también, los propulsa para hacer cosas, ¿verdad?, si es en el ámbito social, si es en el ámbito religioso, si es en el ámbito científico. La fe de ellos los mueve para hacer cosas que hasta a veces parecen imposibles. Pero la verdadera fe de nuestro Dios, lo que lo mueve es el amor. El amor es lo que acompaña la fe de nuestro Dios, porque decía el apóstol Pablo al final del mismo capítulo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Y si es la fe de nuestro Dios, siempre va a ir acompañada de estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. La verdadera fe de nuestro Dios, lo que lo mueve es el amor. No lo mueve no lo mueven las cosas materiales,
No lo mueven el galardón material, no lo mueve la gloria del hombre, las riquezas. Lo que lo mueve es el amor de nuestro Dios. Y qué mejor manera de introducir el siguiente punto de nuestra plática el día de hoy, sino viendo la fe en su actuar, en su obrar, a través de la vida de los hombres de nuestro Dios. Y para ello nuestro hermano Leví Morales ha preparado el punto acerca de la fe de los hombres de nuestro Dios. Adelante, hermano Leví. Sí, Dios le pague por la oportunidad y nuevamente un saludo a todos los que nos escuchan. Así es, a mí me ha tocado hablar de la fe de los siervos de Dios. Tu hermano estaba escuchando a nuestro hermano Gerson y a nuestro hermano Josué Rubí, y ellos hablaban de la fe y para ello tomaban partes de la Biblia, y las partes de la Biblia que tomaban eran precisamente de hombres que fueron en su tiempo, fueron siervos de Dios, y ellos hablan, porque está escrito en las Escrituras, cómo estos hombres, en el caso de Abraham, la obediencia, la fe de Abraham, pues le fue tomado por justicia, porque él creyó fielmente a Dios. Entonces la fe de los siervos de Dios es una fe muy especial. Es una fe que pues ellos la tienen y les ayuda a conseguir cosas imposibles. Decía en cierta ocasión Cristo a sus discípulos, cuando todavía les estaba dando instrucciones y que Cristo estaba con ellos, en Mateo 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Porque la fe en un siervo de Dios es una fe que no tiene límites. Y si nos ponemos a pensar lo que lograron los varones de Dios, los siervos de Dios, en los testimonios de la Biblia, son cosas que a la razón humana son algo difícil de creer o quizás imposible. Porque en el caso de Abraham, a Abraham nadie le aseguraba que él iba a tener nuevamente con vida a su hijo, pero dice que por fe él creyó que Dios tenía poder para aún de las cenizas revivirlo. Eso es tener fe. También el hermano Gerson mencionaba y decía que Noé, en el tiempo de Noé, no llovía. Incluso la gente lo tomó a Noé por loco, porque decían: ¿cuándo va a llover aquí? Sin embargo, Noé, dice, obedeciendo a la palabra de Dios, construyó un arca. Y no un arca solamente para él, sino con capacidad para mucha gente. Y al ver la ignorancia, el rechazo de la gente, dice que Dios le dijo entonces que la llenara con animales, si la gente no quería entrar. Pero ahí va lo que dice nuestro hermano Abraham. Noé lo hizo por amor a las almas, porque él tenía esa fe, y en esa fe que él tenía también ese amor para salvar a aquellas almas. Y si seguimos en la historia, Moisés fue un hombre que cuando Dios le habló, él rechazó lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, salvar a su pueblo de Egipto, porque él decía que él era tartamudo y que él no tenía la capacidad para ir a libertar a aquel pueblo. Sin embargo, Dios lo mandó a él, y por la fe Moisés creyó que él era la persona que iba a sacar a su pueblo de aquella esclavitud en la que vivía. Y Dios le permitió hacer cosas grandes, como abrir el mar, como sacar agua de la roca. Recibieron maná del cielo, y todo esto por la fe de los siervos de Dios. Entonces vemos que la fe de un siervo de Dios es algo que debemos de remarcar en nuestra vida, porque por medio de la fe de los siervos de Dios, también la fe nuestra se fortalece, y porque la fe de ellos es para salvación. Porque si leemos otra parte de la Escritura, decía el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos 4:16: por tanto es por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí habla el apóstol Pablo que así como el pueblo de Israel tenía una promesa, pero ahora nosotros también fuimos abarcados en esa gracia por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros hemos alcanzado esa bendición. Y decía el mismo apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Aquí es importante que notemos esto, que aquí habla de la fe del que predica. En este caso el apóstol Pablo. Volvemos a las cosas imposibles. Había personas en la primitiva iglesia que se les hacía difícil creer que Pablo, habiendo sido perseguidor de la iglesia, habiendo sido un hombre que mató, que dio muerte muchas veces a los hermanos, fuera ahora apóstol de Dios. Bueno, son las cosas que para el hombre parecen imposibles, pero que para Dios son posibles. Y por eso el apóstol decía estas cosas, porque en el evangelio en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así viven los siervos de Dios, por medio de la fe. En la fe, sabiendo que lo que ellos han recibido, lo han recibido de parte de nuestro Dios. También el creer en la iglesia primitiva, para muchos era difícil creer lo que Cristo vivió. Y cuántos hoy en día también se les hace imposible, y algunos todavía creen que Cristo no ha venido, mucho menos que resucitó de los muertos y que y que nos dejó una promesa, que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos y tendremos una promesa de vivir en el cielo. Y decía el apóstol Pablo en la primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, hablando de aquellos que no tenían esa fe, dice, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Por qué el apóstol decía esto? Porque es que la fe, decían nuestros hermanos que hablaban antes que tu hermano, la fe sirve para creer en cosas que no vemos. Decía nuestro hermano Rubí, la fe nos sirve para ver lo que nuestros ojos materiales no logran ver. Por eso hay personas que tienen otras creencias religiosas que hablan de una esperanza material, porque ellos no tienen fe, porque ellos necesitan ver para decir esto es lo que vamos a heredar. ¿Sí, hermano? Sí, como decíamos anteriormente, la fe del mundo se mueve por vista, pero decía el apóstol Pablo, porque por fe andamos y no por vista. La fe del mundo se mueve por vista, por lo que ve, por el dinero, la gloria, las metas que se fijan para su propio bien. La fe que los mueve es de heredar algún día la tierra, de heredar cosas materiales. Eso es lo que mueve la fe de ellos, la vista, lo que pueden tocar, lo que pueden palpar. La fe de los siervos de Dios se mueve por el amor, se mueve por el amor a las almas, no para un beneficio propio, sino para el beneficio de los que creen en ellos y los que creen en nuestro Dios, como mencionabas en un pasaje de la Biblia, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es la fe de los siervos de Dios. Yo quisiera mencionar en lo que estaba diciendo nuestro hermano Leví acerca, verdad, de las cosas, como la exhortación que el apóstol Pablo decía, que si Cristo no resucitó, vana resulta la fe. Estaba dándole una exhortación a los hermanos, porque habían algunos, verdad, que en la iglesia estaban dando a entender, o estaban ellos predicando,
que no había resurrección de los muertos. Entonces, esas son las cosas, ¿verdad?, que vienen a matar la fe, a debilitarla. Y el apóstol Pablo a Timoteo le daba un consejo en Timoteo 6, 20 y 21, y dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Eso es lo que estaba sucediendo ahí en Corinto, que le habían dado lugar, ¿verdad?, a los argumentos y a cosas vanas que no traen edificación, diciendo que no había resurrección. Entonces, ¿verdad?, estaban desviándose de la fe, que la fe del pueblo de Dios es que Cristo resucitó, y como decía nuestro hermano, y que un día también nosotros, ¿verdad?, resucitaremos también con Él en gloria. Sí, bueno, y haciendo referencia, bueno, a lo que es la fe de los siervos de Dios, yo quisiera hacer referencia que aunque en la Biblia no lo encontramos, pero sí es un testimonio vivo en la iglesia del Señor. Nuestro hermano Aarón, cuando Dios lo llamó, le dijo: y haré tu nombre notorio por todo el mundo y será de bendición. Y él, con la fe que él tenía como siervo de Dios, él creyó a esta palabra y fue y predicó sin saber, también al igual que Abraham, sin saber a dónde iba, y empezó a caminar obedeciendo la voz de nuestro Dios. Así también hoy, este día 1 de junio, es un mes de alegría en la iglesia del Señor, y estamos celebrando precisamente 50 años del trabajo apostólico de nuestro hermano Samuel Joaquín. Su trabajo, su trayectoria es una fiel prueba de la fe de un siervo de Dios, porque hasta donde ha llegado el siervo de Dios con el evangelio y el crecimiento y la prosperidad que hay en la iglesia del Señor, no es nada más que la muestra de una fe, y una fe viva en un siervo de Dios. Bueno, espero que mi participación haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Dios le pague, hermano Leví. Como mencionaba al último, este es un mes de mucha bendición para el pueblo de nuestro Dios, porque celebramos la trayectoria de un apóstol de Jesucristo en estos tiempos, del hombre que nuestro Dios ha escogido para, a través de él, revelar la palabra de nuestro Dios. Y esencialmente la vida de los hombres de Dios es una vida de fe, una vida de que aunque vengan adversidades, aunque vengan pruebas, esa fe se mantiene firme, se mantiene fuerte, fortalecida, porque el que fortalece esta fe de los siervos de Dios es Dios mismo, a través de esa revelación, a través de la elección que Dios hace en cada uno de ellos. Vamos a entrar a nuestra última pausa y al regresar estaremos concluyendo nuestro programa. Sigan en sintonía con nosotros. Somos Radio LLDM Jersey City. A un ángel tan
Estamos de regreso a su programa, Radio LLDM Jersey City. Les queremos agradecer por acompañarnos el día de hoy en este programa que les preparamos para ustedes, hablando acerca de la fe. Y si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algún comentario, estamos abiertos a un diálogo. Queremos platicar con usted, queremos conocerlo y que usted nos conozca a nosotros un poco más. Estamos localizados en 11 Patterson Street en Jersey City, Nueva Jersey. Nos puede encontrar y puede encontrar más información, más noticias acerca de nuestros actos, nuestros oficios sagrados en la Iglesia del Señor, en nuestra página web lldmjerseycity.org. Y bueno, algunas palabras de despedida de algunos de nuestros hermanos, comenzando con nuestro hermano Gerson. Sí, solamente quisiera mencionar, ¿verdad?, que hemos estado diciendo a través de nuestro programa el día de hoy, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios le dio su palabra a su Hijo Jesucristo, porque Él lo decía, mi doctrina no es mía, decía, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamientos de lo que he de hablar. Pero Cristo le da la palabra a sus apóstoles, según Juan capítulo 17, versículo 8, dice, porque las palabras que me diste, yo les he dado. Cristo la palabra que produce fe se la da a sus apóstoles, y luego dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí. Dicho de otra forma, por los que han de tener fe en mí, por la palabra de ellos. En este tiempo hay uno de ellos, hay un apóstol de Jesucristo aquí en la tierra, se llama Samuel Joaquín. Por 50 años ha estado predicando esta palabra y en muchos ha crecido esa fe. Lo invitamos a que lo conozca, a que conozca sus obras y su labor. Eso es todo de mi parte, que el Señor les bendiga. Bueno, también su hermano solo quería decir, en la Iglesia del Señor tenemos una hermosa alabanza que canta el coro y dice, preciosa fe, Señor, sembraste en mi alma. Y también decimos, en esa fe quiero vivir, quiero morir y quiero terminar. Los invitamos a que por medio de la palabra de nuestro Dios conozcan y desarrollen una fe hermosa como la que nosotros tenemos. Aquel que se sienta interesado, es la palabra de Dios que está entrando en su corazón y está empezando a nacer esa fe. Lo invitamos a que siga escuchando nuestro programa. Bueno, a todos los que nos han escuchado en esta tarde, queremos agradecerles esta oportunidad que nos han brindado de llegar a sus hogares a través de este medio y extendiéndoles siempre la invitación para que nos sigan escuchando en nuestros siguientes programas. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestro tema acerca de la fe. Y si usted quiere escuchar más temas, puede encontrar las grabaciones en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Jersey City LLDM. Les agradecemos por estar con nosotros el día de hoy y estamos aquí con ustedes cada domingo a las 2 de la tarde, hora del este. Que tenga un buen día, que el Señor los guarde y el Señor los bendiga.